La delegación. Muchas gracias. Es por cuestión de los portavoz de la delegación. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. No quiero entrar en el tema del formato. Yo creo que el formato no ha sido el adecuado con dos conferencias o dos ponencias que nos han hecho estar aquí más de 2 horas. Esto, desde mi punto de vista, no es habitual. Voy a seguir el hilo de la primera ponencia, donde habla del reglamento de la CEMAC, ¿no?, sobre el blanqueo de dinero. Habla de que los partidos políticos tienen que justificar los fondos ante el gobierno, creo que concretamente ante el Ministerio del Interior. Conociendo la realidad de este país, yo quería referirme a un ejemplo. Hace unos años vimos en la televisión que se inauguraba la sede del PDG, el partido en poder. Oficialmente nos dijeron que la sede de Malabo había costado 4.000 millones de francos cefas. La sede de Bata, lo mismo. El jefe del Estado, el mismo jefe del Estado, en el discurso de apertura, dijo que la construcción había costado el doble de esto. Es decir, 8.000 millones en Malabo y 8.000 millones en Bata. Esto es cerca de la mitad de lo que se destina a los gastos corrientes del Ministerio de Educación en Guinea Ecuatorial. El PDGE ha justificado el origen de ese dinero. Me gustaría saberlo, porque esto es muchísimo dinero. Cuando hablamos de que faltan escuelas, faltan servicios sociales, y que un partido, aunque sea el partido en poder, se gaste eso en la construcción de 2 sedes, a mí me parece bastante abusivo. Nos ha querido hacer una comparación entre el periodo colonial y la actualidad. Hombre, yo creo que no sé si hemos heredado la corrupción de la época colonial, pero lo cierto es que aquí y ahora hay mucha más corrupción que entonces. Por lo menos yo, cuando era niño, yo recuerdo de un tío, que era militar, y nos hablaba de que, el soborno costaba el empleo. El militar que recibía soborno era inmediatamente separado del servicio. Pero ahora mismo, ¿cuántos militares, cuántos policías en Guinea son separados de sus servicios, o funcionarios, ministros, etcétera, etcétera, son separados de su servicio por corrupción? ¿Eso significa que ahora no hay corrupción? No, ahora hay más corrupción que antes. La diferencia está en que ahora no se aplican las leyes. No se aplican las leyes. Nos ha dicho que la nueva Constitución establece más garantías, más derechos, y es verdad, ¿no? En teoría sí, pero vamos a la aplicación de esas leyes. Hablo de la ley de habeas corpus. Una persona no puede estar más de 72 horas en dependencias judiciales sin ser procesado ni liberado. Quiero hablar de un caso de un profesor en Bata que se llama Julián Abaga Nkogo, que por difundir, no lo hizo además él, lo hizo otra persona, un audio utilizando el internet, que por cierto el señor ponente nos ha dicho que no constituye ningún delito dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esa persona fue detenida, fue conducida a la comisaría central, y según las informaciones, el mismo ministro de Educación fue a interrogarle a la comisaría de policía, y después de eso fue enviado a prisión hasta ahora. Julián Abaga no ha sido ni procesado ni condenado y lleva más de 7 meses en la cárcel. Esto es aplicar la ley, eso es aplicar la justicia. Yo quiero aprovechar, pedir aquí que Julián Abaga sea inmediatamente liberado, que sea puesto en libertad, porque no cometió ningún delito según el ordenamiento jurídico que tenemos en el país.
habla de las garantías constitucionales. Se reconoce el pluralismo político. Esto lo dice efectivamente el artículo 1 de la Constitución de Guinea Ecuatorial. Pero se respeta. ¿No sigue siendo casi un delito en Guinea ser de la oposición? ¿Cuántas personas en Guinea no pueden trabajar porque no tienen el carnet del PDGE? Esto lo sabemos todos. Todos los guineanos no son iguales en función del partido político en el que militan. Algunos pueden legalizar partidos políticos, otros no los pueden legalizar, ¿no? La ley de partidos dice que hay que presentar cofundadores para crear un partido político. Cofundadores por distrito. Y hay un distrito como el de Mongomo donde no se admite la oposición. No hay oposición. Y en todas las elecciones que se han celebrado en Guinea, la oposición no ha conseguido presentar una sola lista en Mongomo. Esto es democracia. Y tenemos, solo por querer decir que en Mongomo no hay oposición, como si Mongomo fuera un territorio extranjero, fuera de Guinea Ecuatorial. De hecho, hay un partido que lleva más de 20 años queriendo ser legalizado, FDR. Como es un partido promocionado por personas oriundas de Mongomo, no se le legaliza para que no se diga que Mongomo tiene oposición. Pero es que una oposición es una desgracia. Ese señor no puede legalizar, no puede ser legalizado. ¿Por qué? Porque se ha puesto una barrera en el Ministerio de Justicia para que no le legalicen la documentación. De tal forma que al no legalizar la documentación, esta no puede llegar al Ministerio del Interior. Ha mandado muchas cartas. Aquí tengo una carta que mandó el 30 de junio reclamando que se le legalice. Y el Ministerio del Interior ni siquiera recibió el documento, lo rechazó. Yo creo que esto no es pluralismo, no es aceptar, de hecho, el pluralismo. Tenemos, he dicho que ser opositor aquí en Guinea es ser como un delincuente. Estamos hablando de los delegados que violan la ley constantemente. Tenemos al delegado de Mbini, tenemos al delegado de Añizo, que dicen que donde están no puede haber oposición. El gobierno lo sabe y el gobierno no toma medidas contra estas personas. Y están ahí, cuando quieren detienen, meten en la cárcel unos días a los opositores, después de mucho tiempo, después de unos días, los liberan bajo multa o simplemente los sueltan. Esto no es reconocer el pluralismo político consagrado por nuestra ley fundamental. Hablan de la igualdad hombre-mujer. Bueno, la igualdad no es nombrar a mujeres en grandes cargos. La igualdad empieza por los detalles que parecen menores, pero que son fundamentales para la emancipación de la mujer. Hay una ley de educación en este país que prohíbe a las niñas embarazadas ir a clase. Es que el embarazo se toma como un vaso de agua. No es responsabilidad de dos personas. ¿Y qué medida se le toma al hombre que ha embarazado a esta niña? ¿Qué tiene que ver el embarazo con la cabeza que aprende? Y de hecho conozco a muchas profesionales guineanas, economistas, abogadas, etcétera, etcétera, que han terminado la carrera habiendo tenido 1, 2, 3 o 4 hijos y son buenos profesionales. Esta ley es discriminatoria. Hay que abolirla. Es discriminatoria porque no es propio de un Estado moderno, no es propio del siglo XXI. Es una ley franquista. Hay que abolirla. Estamos hablando, sí, ha dicho que la ley, la Constitución, ¿no?, garantiza